Chicos, disculpen, quiero probar mi micrófono. ¿Se escucha cuando hablo? Sí, se escucha. Ay, gracias, Alicia. Bueno, no hay por qué.
No se escucha. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí, ahora sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, Bueno, todo bien. bárbaro. Bueno, chicos, hoy vamos a ver, siguiendo con la bolilla 5, vamos a hablar un poco sobre el punto 3 de la bolilla 5, que habla sobre el allanamiento. Tengan presente que el allanamiento es el allanamiento en el derecho procesal civil y comercial. Les aclaro esto porque en un examen un alumno me explicó el allanamiento en el fuero penal, lo explicó bárbaro, pero bueno, tuvimos que rebotarlo porque no tenía ni idea de lo que era en el fuero civil procesal. Así que bueno, ¿qué es el allanamiento? Ustedes saben que cuando el demandado es notificado, puesto en conocimiento de la demanda, tiene la posibilidad de asumir distintas actitudes. Ya habíamos visto cuando hablamos de contestación de la demanda que puede presentarse, constituir un domicilio, pero no contestar la demanda, en cuyo caso se tendrá por constituir el domicilio y se tendrá por no contestar la demanda, cosa que no puede hacer con posterioridad. También les dije que podía contestar la demanda y no constituir el domicilio, en cuyo caso se tendrá la demanda por constituida, pero se lo tendrá por notificado en los estrados del juzgado, cosa que procesalmente hablando es bastante incómodo porque uno tiene que ir todos los martes y viernes, consultar vía web a ver si hay algún despacho, etcétera, etcétera. Pero otra de las actitudes que puede tener el demandado frente a la demanda, frente a la notificación de la demanda, además de presentarse, puede también allanarse. Allanarse. Entonces, ¿qué es el allanamiento? El allanamiento es una de las actitudes posibles que tiene el demandado frente a la notificación de la demanda y que en virtud de esa actitud, lo que hace el demandado es reconocer que es fundada y procedente la pretensión del actor. Repito, el allanamiento entonces es una de las actitudes posibles que tiene el demandado, mediante la cual lo que hace es reconocer que la pretensión del actor es fundada. Reconoce que le asiste el derecho y en consecuencia persigue como fin cumplir con esa pretensión del actor que se le ha notificado a través de la demanda. Tengan presente, y esto es muy importante porque muchas veces lo confunden, no es lo mismo el allanamiento como reconocimiento de que la pretensión es fundada, no tienen que confundirlo con la admisión de los hechos, que son, procesalmente hablando, dos cosas completamente distintas. Repito, el allanamiento reconoce como fundada la pretensión del actor.
cuando existe lo que se llama admisión de los hechos, no tiene nada que ver con el allanamiento. Porque la admisión de los hechos no significa reconocer la pretensión del actor como sí lo hace el allanamiento. Les doy un ejemplo para que se entienda. A ver, yo vengo circulando por la calle 25 de Mayo, frente a la facultad, y otro señor viene circulando por la calle Hipólito Yrigoyen. Yo voy en dirección a la Avenida Independencia y el otro señor va en dirección a la Perla. Cuando nosotros llegamos a la esquina, a la intersección de 25 de Mayo y Hipólito Yrigoyen, vemos que el semáforo está parpadeando. Sí, no funciona el semáforo. No está funcionando dando paso a uno y a otro alternativamente, sino como señal de que no funciona, la señal es que el semáforo en amarillo parpadea. Yo sigo mi curso, normalmente. El señor que viene por la calle Hipólito Yrigoyen hace lo mismo. Y entonces, para evitar una colisión, ¿él qué hace? Él volantea bruscamente hacia la izquierda y se choca con un auto que está estacionado por 25 de Mayo. Entonces me demanda a mí por daños y perjuicios. Yo contesto la demanda, pero no me allano. Contesto la demanda y lo que hago es admitir los hechos invocados por el actor, que de ninguna manera significa reconocer su pretensión. ¿Por qué? Porque en este caso el actor va a decir, el día sábado a las 10 de la mañana había pleno sol, yo circulaba por la calle Hipólito Yrigoyen, cuando llego a la calle 25 de Mayo me encuentro con el auto del doctor Bruno que circulaba en dirección a Avenida Independencia y para evitar una colisión debo doblar bruscamente hacia la izquierda y entonces atropello un auto que estaba estacionado. Esta es la versión de él, que es la verdad. Cuando yo contesto la demanda, digo entonces que admito los hechos invocados por el actor, que coincido que efectivamente yo venía circulando por la calle 25 de Mayo, el semáforo estaba en posición de atención porque no funcionaba, él venía por la calle Hipólito Yrigoyen en dirección a la Perla. Cuando llegamos a la intersección de ambas calles, él hace un brusco giro hacia la izquierda y choca efectivamente un auto que está estacionado por 25 de Mayo. Pero agrego, el derecho de paso lo tenía yo, señor juez, porque vengo por la derecha y él venía por la izquierda. Ante el no funcionamiento del semáforo son aplicables las reglas de tránsito. Y las reglas del Código de Tránsito, salvo algunas excepciones, de la provincia de Buenos Aires, dice que el que circula por la derecha tiene prioridad de paso. Por lo tanto, yo continué con mi trayecto. Y el señor, para evitar una colisión, giró bruscamente a la izquierda y en ese giro brusco atropelló otro automóvil que estaba estacionado por 25 de Mayo. Esto es admitir los hechos, pero no es allanamiento. Yo no estoy diciendo que es fundada la pretensión de él. Al contrario, estoy diciendo, admito los hechos, pero es infundada la pretensión. ¿Por qué? Y porque la prioridad de paso la tengo yo. En consecuencia, admitiendo los hechos y encontrándonos frente a lo que procesalmente se denominan hechos conducentes y coincidentes, contrariamente a lo que sucede cuando hay hechos conducentes y controvertidos, que la causa se abre a prueba porque hay una diversidad de hechos encontrados. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Entonces cada uno tendrá la carga procesal de probar lo que dice. Pero si acá hay hechos admitidos, ¿para qué vamos a abrir la causa a prueba? No tiene sentido. ¿Qué voy a probar? Que él venía por Yrigoyen, y si él lo dijo y yo digo que sí. Que yo venía por 25 de Mayo, ya lo dijo él. Que él giró bruscamente a la izquierda, ya lo dijo él, y yo coincido. Por lo tanto, lo que le digo al juez, señor juez, reconozco y admito los dichos y los hechos invocados por el actor. Por lo tanto,
por una cuestión de economía procesal y para evitar un dispendio jurisdiccional, lo que pido es que declare la cuestión como puro derecho y que esta causa no se abra a prueba. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Me opongo a la apertura a prueba. Con esto hago el proceso más corto y más rápido, porque no tiene sentido ponerse a discutir hechos en los cuales estamos de acuerdo. Esto es admitir los hechos, pero no me estoy allanando. No digo la pretensión es fundada, digo todo lo contrario, digo admito los hechos, pero la pretensión del actor es infundada, porque no se funda en ningún derecho. La prioridad de paso la tengo yo, que vengo por la derecha. De allí entonces que les pido no confundir la admisión de los hechos con el allanamiento, porque cuando hay una admisión de los hechos, en realidad lo que al actor, admitiendo los hechos. Pedimos que se declare la cuestión de puro derecho, pero el litigio, la controversia, sigue, absolutamente. Cuando yo me allano, sin importar los hechos, sin importar si yo reconozco los hechos, los admito o no, lo que estoy diciendo, señor juez, admito la pretensión del actor, considero que la misma está infundada en derecho y en consecuencia voy a cumplir con esa pretensión. Eso es el allanamiento. ¿Se entiende la diferencia entre un concepto y otro? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, perfecto. ¿Cuál es la oportunidad procesal para promover el allanamiento? Lo puedo hacer dentro del plazo para contestar la demanda, dentro de los primeros 10 o 15 días, según se trate de un proceso sumario o de un proceso ordinario. Lo puedo hacer con la contestación de la demanda y también lo puedo hacer en cualquier momento del proceso. No hay un momento procesal oportuno definido. Sí hay un requisito. Lo puedo hacer desde que me notificaron la demanda en adelante, en cualquier momento del proceso, al contestar la demanda, dentro del plazo para contestarla o con posterioridad. El requisito insoslayable es que sí o sí lo tengo que promover el allanamiento siempre antes de la sentencia definitiva, porque si no, no tendría sentido. Se imaginan que si el juez me condena, que voy a allanar. Le digo, sí, señor juez, tiene razón, pero entonces, ya lo que es desde el momento del proceso antes del dictado de la sentencia. Cuando el juez llamó autos para sentencia, ya no puedo. ¿Se entendió esto? Doctor, se cortó cuando estaba hablando, disculpe. ¿Cómo? Se cortó cuando usted estaba hablando, cuando empezó a decir, desde que me notifico ahí puedo, a partir de ahí se cortó. Bueno, entonces repito, el momento procesal oportuno para presentar el allanamiento es desde que soy notificado de la demanda en cualquier momento del proceso, siempre que el allanamiento se presente antes del dictado de sentencia. Dicho de otra manera, antes de que el juez llame autos para sentencia. Ya van a ver ustedes que en una parte del proceso, ya cerrado el periodo, vencido el periodo de la producción de prueba, producidos los alegatos, el juez llama autos para sentencia. A partir de ahí, ninguna de las partes puede hacer absolutamente nada. Solamente el juez puede pedir una medida para mejor proveer o puede pedir la declaración de un testigo que no le resultó clara. Entonces, ese es el momento procesal oportuno. ¿Cuáles son las distintas formas en que puedo yo plantear el allanamiento? Uno es el allanamiento expreso. El allanamiento expreso es aquel que se hace por escrito, en concreto, y formulado sin que deje ninguna duda. Absolutamente. Yo presento un escrito y digo, señor juez, vengo a declarar formalmente mi allanamiento
de manera expresa respecto de la pretensión del actor por considerar que la misma está fundada en derecho. Eso es un allanamiento concreto. No pongo ningún tipo de condicionamiento. El otro tipo de allanamiento, o la otra forma, es el allanamiento tácito, donde, si bien no lo digo de manera expresa, queda claro que no hay ninguna duda. Y esto es cuando cumplo la pretensión que reclama el actor sin ninguna condición. El actor me reclama a mí el pago de la suma de 50.000 pesos en concepto de daños y perjuicios. Yo presento un escrito, digo, señor juez, me allano a la pretensión del actor y acá acompaño la boleta del depósito de 50.000 pesos en el Banco Provincia a la orden de este juzgado. Bueno, acá no hay ninguna duda. No es expreso, pero tampoco hay ninguna duda, porque si estoy cumpliendo la pretensión sin ningún tipo de condicionamiento, estoy dentro de las condiciones del allanamiento. El allanamiento también puede ser total o puede ser parcial. Yo puedo decir, respecto de la pretensión invocada por el actor, me allano en los primeros 3 puntos. ¿Y los primeros 3 puntos cuáles son? Por ejemplo, que entregue la certificación de servicios en el ámbito del fuero laboral porque no la había entregado. El punto 2, por ejemplo, que le dé el recibo y pago de la liquidación final de haberes. Y el tercer punto, por ejemplo, es que le pague las vacaciones no gozadas del año 2021 y el aguinaldo proporcional. Eso es un reconocimiento parcial. Pero digo, en realidad yo no lo eché a él. En realidad él se fue solo, abandonó el puesto de trabajo. Sin embargo, el actor está invocando que yo lo despedí y en consecuencia me está pidiendo certificación de servicios, me está pidiendo liquidación final y me está pidiendo el pago de la parte proporcional de aguinaldo y de vacaciones del año 2021. Y además me pide una indemnización de 300.000 pesos. Yo me puedo allanar parcialmente, reconociendo que efectivamente le corresponde la certificación de servicio. No tuve oportunidad de dárselo porque no vino nunca más. Tampoco le pude hacer la liquidación final porque no vino y mucho menos pagarla. En consecuencia, ¿qué hago? Llevo la certificación de servicios, llevo la liquidación final, llevo la liquidación del aguinaldo y las vacaciones y deposito el importe. Pero no deposito el importe de la indemnización porque no le corresponde. Eso sería un allanamiento parcial. Bueno. Aún en presencia y no obstante el allanamiento, el juez no está obligado a dictar sentencia haciendo lugar al allanamiento y a la pretensión del actor. Por lo general lo hace, pero hay casos donde puede estar comprometido el orden público. Por ejemplo, un acto simulado, donde el juez a todas luces ve que esto es una simulación jurídica. Este acto invocado por el actor no es real y puede ser hasta que esté en connivencia conmigo. Y yo me allano incondicionalmente y en forma total. Supónganse, por ejemplo, un litigio sobre una adopción o sobre una declaración de incapacidad. Aquí está comprometido el orden público. En consecuencia, el juez no está obligado, cuando observa que se da alguna de estas circunstancias, compromiso del orden público o la presunción de que hay un acto simulado. En consecuencia, no está obligado a dictar sentencia en pos de satisfacer la pretensión del actor, independientemente de que el demandado se haya allanado incondicionalmente. Esto es muy importante. Esto está en el artículo 307, segundo párrafo. Artículo 307, segundo párrafo del Código de Procedimiento. Cuando yo le nombro los artículos es porque es un tema importante que se pregunta en el examen.
La sentencia. A ver qué nos pide el programa acá. ¿Cuáles son las distintas formas de sentencias que hacen lugar y admiten el allanamiento? Bueno, acá tenemos que ver dos casos. Yo puedo allanarme y cumplir simultáneamente con la pretensión del actor. Me presento, digo, señor juez, he sido debidamente notificado de la demanda que se ha impetrado en mi contra y en consecuencia, dentro del plazo que me ha sido otorgado, me presento a comparecer en derecho. Y declaro expresa y voluntariamente a vuestra señoría que me allano incondicionalmente a la pretensión del actor porque la considero fundada en derecho. En consecuencia, deposité en el Banco Provincia de Buenos Aires, a la orden de este juzgado, la suma de $200.000 que se me reclaman. Acompaño la boleta, se tenga presente. Bueno, este es una forma de allanamiento. Es el allanamiento con el cumplimiento simultáneo de la obligación, con el cumplimiento simultáneo de la pretensión que reclama el actor. En este caso, si tenemos un cumplimiento simultáneo, lo que vamos a tener acá es una sentencia interlocutoria. Lo que va a dictar el juez es una sentencia interlocutoria en los términos y condiciones del artículo 161 del Código de Procedimiento. No me extiendo más con respecto a la sentencia interlocutoria, porque el último punto que van a ver conmigo en las próximas clases es precisamente el tema de las resoluciones judiciales. Y ahí vamos a ver los distintos tipos de resoluciones judiciales que hay, entre ellas la sentencia interlocutoria. Por ahora me conformo con que entiendan que cuando el demandado se allana y simultáneamente cumple con la pretensión del actor, se admite ese allanamiento mediante un pronunciamiento judicial que se encuentra en una sentencia interlocutoria, que le pone fin a este proceso. Pero también puede ser que yo me presente y que de una manera muy simpática, muy bonita, muy completa, muy concreta, sin ningún tipo de condicionamiento ni nada, diga también que me allano a la pretensión del actor, absolutamente. Pero no cumplo con la pretensión del actor, digo que me allano. Este es el caso típico de un allanamiento procesal sin el cumplimiento simultáneo de la obligación. En este caso, entonces, este allanamiento va a ser admitido, pero va a ser admitido a través del dictado de una sentencia definitiva, no interlocutoria, de una sentencia definitiva, que se hará en los términos y condiciones del artículo 163 del Código de Procedimiento. También van a ver conmigo la sentencia definitiva, cómo se compone, cuáles son las tres partes que contiene, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hasta acá venimos bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces seguimos. Las costas. Las costas. Las costas siguen el curso general que rige según el artículo 68, que impone las costas al vencido. Ahora, hay alguna posibilidad de que el demandado pueda pedir ser eximido de las costas. Y esto no es un tema menor. Ténganlo presente porque mañana van a tener en su estudio algún cliente que viene y dice, mire, recibí esta demanda, la verdad que no tengo idea, sé lo que es, pero bueno, yo siempre pensé en pagar. Es más, quiero pagar ahora. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer es decirle, mire, vamos a ver si pagando inmediatamente, y de acuerdo a lo que usted me comenta, puedo lograr que lo eximan del pago de las costas, lo cual no es poco, porque imagínense que hoy las costas se regulan entre un 14 y un 22%. La regla general es el 20%, pero el 20% a cada parte.
De manera que si el allanado se declara como vencido, va a tener que pagar todas las costas y va a tener el 20% de un abogado, el 20% de la otra y el 40%. A eso súmenle la tasa de justicia, la sobretasa de justicia, etcétera, etcétera, vamos a estar en el orden de un 50%. Y si el allanamiento es porque mi cliente viene y dice voy a pagar los $200.000, va a tener $100.000 más en concepto de costas. Entonces miren si es importante tener en claro cómo es la forma y en qué casos el demandado puede allanarse y pedir ser eximido de costas. En realidad, el primer requisito es que el demandado no se encuentre constituido en mora. Es decir, que no haya dado lugar a la promoción de la demanda. Y a veces suele ocurrir esto más seguido de lo que ustedes suponen, porque lo que correspondería es que el actor le mande una carta documento, lo intime al pago de la suma que le debe y que además diga que a partir de la presente queda usted debidamente constituido en mora. ¿Para qué sirve esa constitución en mora? Para dos cosas. Primero, para que sean procedentes los intereses. Y en segundo lugar, para que no me pidan la exhibición de costas. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder decirle al juez, mire, me entero con la demanda. El juez me va a decir, no, amigo, mire, usted se enteró con la carta de documento que le mandaron hace 4 meses. O sea que al momento de contestar la demanda y allanarse, hacía 4 meses que usted había sido intimado y no cumplió. Y además está constituido en mora. En ese caso, no puedo pedir la exhibición de costas. Sí puedo hacerlo cuando le digo, señor juez, en realidad nunca me intimaron a cumplir con esta obligación. Es más, lo llamé algunas veces y no vino nunca. Lo que está queriendo ahora es cobrar más intereses y ponerme unas costas que no tengo por qué pagar. Ahora, para poder pedir la exhibición de costas con el cumplimiento inmediato de la pretensión y el allanamiento tiene que reunir, en este caso, 5 requisitos, que les voy a decir cuáles son. Primero, el allanamiento tiene que ser real. Real. El segundo requisito tiene que ser incondicionado. Además, tiene que ser oportuno, o sea, haberse hecho en el momento procesal oportuno. Tiene que ser total, no parcial, total. Y además tiene que ser efectivo. Efectivo es decir, cumplir con la obligación que se me reclama. Repito, hay 5 requisitos, por lo tanto, el allanamiento tiene que ser real, tiene que ser incondicionado, tiene que ser oportuno, tiene que ser total y tiene que ser efectivo. Adelanto que esto es pregunta-examen. La pregunta es, en el caso de allanamiento por parte del demandado, ¿qué circunstancias tienen que darse para que pueda pedir y ser eximido de las costas? Bueno, son estos 5 requisitos. Y para que no se olviden de estos requisitos, le voy a dar una ayudita, una regla mnemotécnica. Escriban la palabra RIOT, RIOT, R-I-O-T-E, RIOT. Entonces ahí van a tener y se van a acordar que tiene que ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. El otro caso en que pueda ser eximido de las costas es cuando se allanare dentro del 5º día a partir de haber tomado conocimiento de los instrumentos o títulos presentados tardíamente por el actor. Repito, el actor trae al proceso en forma tardía instrumentos o documentos o títulos que acreditan su derecho. Y el actor
no se allanó en forma inmediata. Pero como yo les dije que lo podía hacer en cualquier punto del proceso, si se allana dentro del 5º día de haber tomado conocimiento fehaciente de estos títulos, instrumentos o documentos traídos tardíamente por el actor, también puede ser eximido de las costas. Esto está en el artículo 70 del Código de Procedimiento, en el capítulo que trata la imposición de costas. Bueno, hasta acá hemos visto del allanamiento el concepto, la clasificación con y sin cumplimiento de la prestación, forma de la sentencia que lo admite y costas. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, doctor, le hago una pregunta. ¿Sí? En el último supuesto que hablamos recién de que de forma tardía en el proceso, Sí. el demandado se notifica fehacientemente de los documentos, instrumentos o... Sí, sí. Pero el proceso está avanzado. ¿Igual se lo exime de la totalidad de costas o las No, a costas ver. Estamos hablando de... Sí. Bueno, a ver. El tema es el siguiente. Ustedes van a ver, todavía no lo han visto, pero ustedes van a ver que en el proceso ordinario, así como la prueba se ofrece dentro de los primeros 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba, en el proceso sumario no es así. En el proceso sumario hay que acompañar la prueba documental y hay que ofrecer el resto de la prueba con la contestación de la demanda. Repito, en el proceso sumario, el ofrecimiento de la prueba se tiene que hacer simultáneamente con la contestación de la demanda. Imagínense que en un proceso sumario yo, actor, traigo mi documental y ofrezco mi prueba. Pero resulta que al contestar la demanda, el demandado me invoca hechos que yo no traté en la demanda. Entonces, por una cuestión de bilateralidad y por un principio de contradicción, que son principios procesales, se me tiene que dar la posibilidad de que yo responda esa contestación de la demanda, pero solamente con respecto a los hechos que ha invocado el demandado y que yo no invoqué en la demanda. Y con respecto a la documentación que trae el demandado, que yo no la conocía. Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a dar lo que se llama segundo traslado. El segundo traslado es precisamente la posibilidad que tiene el actor, una vez contestada la demanda, por 5 días, de manifestarse respecto de los hechos invocados por el demandado, no tratados en la demanda, y respecto de la documentación. Bueno, este es el caso típico. Va a traer nueva documentación al proceso, habiendo ya contestado el demandado. El proceso está en curso. Entonces, si el allanamiento, el demandado, lo propone dentro del 5º día, a partir de haber tomado conocimiento de esos documentos o instrumentos tardíamente presentados por el actor, también se va a eximir de las costas. ¿Quedó claro? Ahora sí, perfecto. Bueno, Una preguntita. vamos a pasar a otro punto entonces, que es el punto 6, que es la rebeldía. Declaración de la rebeldía. Con respecto a esto, desde ya les digo, se los anticipo ahora, que tienen el 2500% de posibilidad de que se pregunten el examen. Y cuando terminemos de tratar esto, ya se van a dar cuenta por qué. Ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, ¿qué es la rebeldía? La rebeldía, también llamada contumacia, en realidad es un desacato judicial en principio. Si ustedes ven un primer despacho, cuando el juez ordena el traslado de la demanda presentada por el actor,
van a ver que el despacho dice más o menos así, dice Mar del Plata, la fecha, dice por presentado parte, por constituido el domicilio, por presentada en tiempo y en forma la demanda impretada contra el deudor fulano de tal. Y luego va a decir, de la misma córrase traslado a la parte demandada por el término de 10 o 15 días, según se trate de un proceso sumario o de un proceso ordinario, plazo en el cual deberá comparecer a estar a derecho, bajo apercibimiento de declararlo en revendía y continuar el proceso sin su presencia. Si ustedes piensan un poquito en lo que les acabo de decir, se van a dar cuenta que el juez no le dijo, che, haceme la gauchada, vení acá, presentate y contestame la demanda. Acá el juez lo que hace, de citarlo, el juez lo está emplazando para que en el plazo de 10 o 15 días se presente a contestarla y estar a derecho. De allí entonces que el hecho de no presentarse constituye un desacato judicial, en principio. Las partes tienen la obligación de intervenir en el proceso, es una carga procesal esa, no es si quiero. Si quiero puedo ofrecer prueba, yo me haré cargo de las consecuencias si no lo hago. Si quiero puedo acompañar la prueba documental, yo me haré cargo si no lo hago. Ustedes saben que dentro del proceso se aplican permanentemente algunos principios procesales, los principios de contradicción, los principios de bilateralidad, y también hay un principio de preclusión, que dice que si no cumplo con las cargas y diligencias procesales a mi cargo dentro del plazo que corresponde, lo que va a ocurrir es que pierdo el derecho y la facultad de hacerlo después. De modo que, como dije, puedo no traer ninguna documental. Bueno, no la podré presentar después. ¿Puedo no ofrecer ninguna prueba en el proceso sumario? Bueno, la consecuencia será que no podré ofrecer pruebas con posterioridad. Pero no es lo mismo cuando se trata de presentarse y contestar la demanda. Puedo no contestarla. Lo que no puedo hacer es no presentarme. Porque esto es un desacato judicial. Y por supuesto, tampoco puedo abandonar el proceso sin causa que lo justifique. Porque esto significaría un dispendio jurisdiccional, una falta de respeto al juez, una falta de respeto a la contraria, y sobre todo una cuestión de falta de economía procesal. Entonces, ¿en qué consiste la rebeldía? Si nosotros vemos el artículo 59 del Código de Procedimiento, allí vamos a ver precisamente en qué consiste la rebeldía. Fíjense que ese artículo dice más o menos así. Dice, la parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no comparezca o abandone el juicio, será declarada en rebeldía a pedido de la contraria. Entonces, acá tienen primero el concepto de lo que es la rebeldía. Rebeldía es no presentarse en el proceso o habiéndose presentado, abandonar el proceso. El código no lo dice, pero va de suyo que es sin causa. ¿No es cierto? Porque si yo recibo una demanda y resulta que hace 2 años que no vivo en ese lugar, no puedo presentarme. Si recibo una demanda o me dejan una demanda en mi casa y hace 1 mes y medio que estoy internado porque fui atropellado por un helicóptero, no estoy en condiciones de presentarme. Entonces, el tema es sin causa. Cuando no me presento a la citación judicial o cuando abandono el proceso sin causa. Eso constituye
los presupuestos necesarios para la rebeldía. Ahora, ¿cuáles son los requisitos, no presupuestos? Los requisitos indispensables para que pueda ser declarado rebelde. Eso también me lo da el artículo 59, y se los voy a decir. Primero, que la parte a declarar como rebelde tenga un domicilio conocido. Primer requisito. Segundo requisito, que haya sido debidamente notificada, fehacientemente notificada. Tercer requisito, que no haya comparecido al proceso o que habiendo comparecido sin causa lo abandone. Y el último requisito es a pedido de la contraria. Con lo cual, ustedes que son muy inteligentes, ya habrán caído en la cuenta de que la rebeldía nunca puede ser declarada de oficio. Por varias razones. El primero, porque el juez perdería la imparcialidad. Ya estaríamos frente a un juez parcial para una de las partes. Entonces, tiene que ser sí o sí a pedido de la parte contraria. Reitero, parte con domicilio conocido, debidamente notificada, que no comparezca o abandone el proceso sin causa, a pedido de la contraria. Y acá también sacamos otra conclusión. Yo en su momento les dije que el Código de Procedimiento lo tienen que ver como un conjunto armónico de normas. Y fíjense, por ejemplo, entonces, que podemos sacar en conclusión que aquella persona que ha sido citada por edictos nunca puede ser declarada en rebeldía. Porque ¿cuándo se cita a una persona por edictos? Cuando no se conoce el domicilio. Entonces, aquel que fue citado por edictos nunca puede ser declarado en rebeldía. Porque si lo tuve que citar por edictos es porque desconozco el domicilio. En consecuencia, faltan los requisitos del artículo 59. Porque dice la parte con domicilio conocido. No es el caso. Bueno, esto es para que pueda ser. Ténganlo presente, porque si hablamos de rebeldía es pregunta obligada en el examen. Porque precisamente está hablando de la razón de ser de la rebeldía. Tengan en cuenta que un sujeto que ha sido declarado rebelde constituye lo que se denomina un sujeto procesalmente peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Bueno, porque hay una desobediencia judicial, porque no asume la carga procesal de asistir al proceso y permanecer hasta que el mismo sea definido a través de una sentencia. En consecuencia, se lo considera un sujeto procesalmente peligroso. Con esto entonces vemos lo que es la procedencia y los casos. Los casos es, no se presentó en el proceso o habiéndose presentado, lo abandona en cualquier momento sin causa. Vamos a ver los efectos de la rebeldía, que son muy importantes. Y a medida que lo vayamos viendo, van a ver ustedes las consecuencias gravísimas que tiene para la parte que ha sido declarada rebelde. Vamos a hablar de los efectos en relación a las notificaciones, en relación al proceso y en relación a las medidas cautelares. Ustedes no han visto todavía medidas cautelares, lo van a ver en la segunda parte de la materia, pero voy a tratar de explicarlo rápidamente como para que tengamos idea de qué estamos hablando. Porque no es muy cómodo hablar sobre temas que ustedes todavía no han visto, pero bueno, el código está ordenado de esta manera. Entonces, efectos con respecto a las notificaciones.
Ustedes saben que en el curso del proceso hay una serie de resoluciones judiciales que tienen que ser notificadas y tienen que ser notificadas por cédula, en los términos del artículo 135 y 137, adicionando la modalidad de notificación electrónica si así corresponde. Por ejemplo, la demanda se notifica por cédula, acompañando copias. Esto se hace no electrónicamente, sino con la participación activa de un auxiliar judicial que se llama oficial notificador. Hay otras que se notifican electrónicamente, pero son notificaciones al fin. Son aquellas que de alguna manera hacen al principio de bilateralidad, al principio de resguardo procesal y al principio de contradicción, es decir, darle la posibilidad, la oportunidad a las partes que cada una puede ejercer fehacientemente el derecho procesal que le corresponde. Entonces, teniendo presente este fin que tienen las notificaciones, les voy a decir que aquella parte que ha sido declarada en rebeldía, solamente, atención, solamente se le va a notificar la resolución que lo declara rebelde y la sentencia definitiva. Repito, el efecto que tiene la declaración de rebeldía con respecto a las notificaciones es que al rebelde solamente se le van a notificar dos cosas: la declaración de rebeldía, por una cuestión de garantía procesal, y se le va a notificar también la sentencia definitiva. El resto de las resoluciones judiciales no se le notifican. El resto de las resoluciones judiciales no se le notifican, porque se le van a notificar en los estrados del juzgado. ¿Te querés enterar de lo que está pasando? Vení al juzgado. Vení y mirá. Entonces, notificaciones solamente dos: la declaración de rebeldía. Perdón, profe. ¿Y en esta época de pandemia cómo sería? Que Y se por ahí notifica. a lo mejor en la cédula puede ir el coronavirus, hay que tener cuidado, hay que ponerle alcohol. Chicos, es exactamente igual. Exactamente igual, porque ¿qué se le va a notificar? ¿La declaración de rebeldía? ¿Me la notificarán electrónicamente? Sí, por supuesto. Pero con pandemia o sin pandemia, si yo notifico la demanda, va un oficial notificador en persona y le deja la demanda y le hace firmar la cédula. ¿Esto es con pandemia o sin pandemia? Claro, pero me refiero a que para notificarse por el Ministerio de la Ley, se pueden presentar igual, pueden ver las notificaciones electrónicamente. A ver, ¿qué es notificación por Ministerio de la Ley? Las notificaciones, acá el apunte que estaba en el campus dice, al no haberse la constituido notificación ministerio, la notificación por Ministerio de la Ley dice que todas las resoluciones judiciales se considerarán notificadas los días martes y viernes o el día hábil posterior si este fuere feriado. Pero ahí estamos hablando de las notificaciones por Ministerio de la Ley, pero hay una cantidad enorme de notificaciones que el juez ordena que sea por cédula. Una es la promoción de la demanda, otra es la apertura a prueba, otra es la citación de testigos. Hay infinidad de notificaciones, de resoluciones judiciales en el curso del proceso que se tiene que notificar por cédula. Bueno, al rebelde no se le va a notificar nada de todo eso. Solamente se le notificará la declaración de la rebeldía y la sentencia definitiva. El resto, no. Ahora, por supuesto que el rebelde, a conciencia, puede consultar electrónicamente el expediente. Bueno, que se tome el trabajo de hacerlo, pero no va a haber una notificación formal. a eso iba. Sí. ¿Qué es lo que no entendiste? No, ya está, ya me cerró la idea, que como era el tema de presentarse,
que él voluntariamente, electrónicamente, se fijara por internet, que era lo mismo. En vez de presentarse, que se fije por la MEP. A ver, claro, ahí está la diferencia. No se le va a enviar una cédula electrónica. Ahora, si él entra por la mesa de entrada virtual y va a ver los despachos, por supuesto. Pero esto se refiere más a la obligación que tiene el juzgado y la contraria con respecto al declarado rebelde. No le notifico nada, simplemente le notifico la declaración de rebeldía y la sentencia definitiva. Y les adelanto, si alguna vez obtienen la declaración de rebeldía, festéjenlo porque van a trabajar solos, chicos. Absolutamente. No van a tener contraria. Eso es lo mejor que les puede pasar. Bueno, ¿qué pasa con respecto al proceso? Cuando tenemos una parte declarada rebelde. Acá tenemos que ver distintas alternativas. El proceso no se retrotrae, el proceso sigue, absolutamente. ¿Con quién? Con la participación de la parte que no ha sido declarada en rebeldía. Continúa normalmente, absolutamente. ¿Qué pasa cuando llegamos a la sentencia? Imagínense que vamos a dictar sentencia, obviamente, una sentencia condenatoria en relación a una parte que ha sido declarada rebelde. Y esa sentencia, ¿en qué se va a fundar? Si el rebelde no ha podido ofrecer prueba, no ha podido producir prueba, ha estado ausente. Bueno, la sentencia se va a dictar según el mérito de la causa. Cuando hay una declaración de rebeldía, el juez no está obligado a omitir la apertura a prueba, para nada. Va a abrir la causa a prueba y obviamente la parte que ha ofrecido la prueba no declarada en rebeldía va a producir la prueba que ofreció. Y eso va a ser al mérito de la causa. Lo que quiere decir, según el mérito de la causa, según las constancias del expediente. El juez va a tener en cuenta precisamente ese detalle, las constancias de los comprobantes y de la actividad que consta en el expediente. Y también va a tener presente lo que dice el artículo 354 en el inciso primero, que lo hablamos hace algunas clases y yo le dije, ténganlo presente, porque en el Código de Procedimiento todo tiene que ver con todo. Entonces, el juez lo que va a tener en cuenta es, en atención a lo que dice el artículo 354, va a tener como presunción de veracidad los hechos invocados por la parte que no ha sido declarada en rebeldía. Presunción, no hacen prueba, presunción. Entonces el juez, según el mérito de la causa, según la prueba producida por la parte que no fue declarada en rebeldía, según la facultad que le confiere el artículo 354, en esos términos y condiciones va a dictar la sentencia definitiva. El otro efecto que tenemos que ver es con respecto a las medidas cautelares. Me voy a tomar una licencia cortita para explicarles brevemente qué son las medidas cautelares para que, como dije, sepamos qué estamos hablando. Las medidas cautelares son aquellas medidas que nos dan la posibilidad de poder agredir el patrimonio del deudor o la persona del deudor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un embargo es agredir el patrimonio del deudor o del afectado por la medida, porque el bien embargado no puede ser objeto de venta, salvo que el que compra se haga cargo del embargo. Un secuestro, también como medida cautelar, significa que por una orden judicial puedo presentarme y llevarme el bien que ha ordenado el juez, por ejemplo, el secuestro de un automóvil. Entonces, las medidas cautelares son aquellas medidas previstas en el Código de Procedimiento que permiten, de alguna forma, agredir el patrimonio de la persona afectada o agredir su persona, por ejemplo, la inhibición general de bienes,
que no va contra el patrimonio, va contra la persona. A esta persona se le impide deshacerse, enajenar cualquiera de los bienes. Por eso se llama inhibición general de bienes. Estas son las medidas cautelares. Las medidas cautelares no se obtienen fácilmente. Tampoco es todo una aventura, pero hay que cumplir con ciertos requisitos de procedimiento que son insoslayables y que son 3. Me estoy adelantando a un tema que no me corresponde, reitero, pero para que lo entiendan. Los 3 requisitos de las medidas cautelares son la verosimilitud en el derecho. Esto es acreditar en principio que el derecho me asiste. Es lo que los romanos llamaban el bonus fumus iuris, o sea, humo de buen derecho. Eso quiere decir. Y ustedes me preguntarán, ¿y eso qué es? Y si estuviéramos en la facultad dando clase, en algún aula que dé a la calle, y yo le digo, miren la ventana, ¿qué ven? Y veo una humareda bárbara. Pero esta humareda está a 20 cuadras de acá. ¿Qué les parece que está pasando? Y ustedes van a decir, un incendio. ¿Y por qué me dicen un incendio si no lo están viendo el incendio? Bueno, porque hay una presunción que me dice, si hay una columna de humo, porque se está quemando algo, si se está quemando algo es un incendio. Eso es lo que es la verosimilitud en el derecho. Primer requisito. Segundo requisito de las medidas cautelares es el peligro en la demora. Acreditarle al juez que si no me da esta medida cautelar, corre peligro el derecho que me asiste. Y después la sentencia va a ser una sentencia ilusoria. Supónganse, le pruebo al juez y le digo, mire, el demandado tiene 2 propiedades y fíjese que las 2 están en venta. Y tiene un automóvil que también está en venta. Con lo cual lo que pido es un embargo preventivo para impedir la venta. Porque si usted no me lo da ahora, ¿cuál es el peligro en la demora? El peligro en la demora es que cuando yo tenga una sentencia definitiva que me sea favorable, no voy a poder hacerme de nada porque ya es un insolvente. Con lo cual lo que voy a hacer es llevarla a una casa que me haga el marquito muy bonito, la voy a poner en el comedor y voy a decir, la justicia, eso es el peligro. Realmente, otro que no es un precepto, es un requisito, que es la contracautela. Es decir, garantizarle al que ha sido afectado por la medida cautelar que de alguna manera voy a reparar el perjuicio si mi medida ha sido pedida injustamente. No se olviden que yo, si le embargo la casa, le estoy impidiendo que venda la casa. O sea, estoy frenando un derecho que le es propio. ¿Cómo se responde frente a un eventual perjuicio? Con la contracautela. Bueno, esas son las medidas cautelares. Ahora retomamos el tema. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía con respecto a las medidas cautelares? La declaración de rebeldía habilita a quien obtuvo la declaración de rebeldía, a la parte que obtuvo la declaración de rebeldía, para que solicite al juez la imposición de medidas cautelares. ¿Por qué? Y porque la verosimilitud del derecho está en lo que les dije recién, el rebelde es un sujeto procesalmente peligroso. El peligro en la demora es su propia actitud de desaparecer o no comparecer. De modo que están cumplidos esos 2 requisitos y habilita entonces el pedido y la imposición de medidas cautelares contra quien ha sido declarado rebelde. Esto lo van a ver en el artículo 212, que está dentro del capítulo de medidas cautelares. El artículo 212 contempla 3 casos, donde puedo pedir la imposición de una medida cautelar en el curso del proceso. Uno de ellos es cuando tengo una sentencia definitiva favorable, aunque se encuentre objeto de un recurso de apelación. Otro inciso habla de domicilio fuera del país, y el otro habla precisamente cuando se den las condiciones del artículo 59, es decir, cuando la parte haya sido declarado en rebeldía. Entonces, el otro efecto respecto a las medidas cautelares es que habilita el pedido y la imposición de medidas cautelares. El programa también nos pide costas.
Doctor. Costas del rebelde. Las costas sigue el principio general del artículo 68, se imponen al vencido. Pero son a cargo, el código dice que son a cargo del rebelde las costas que se originen por su rebeldía. Ojo, las costas que se originen por su rebeldía. Porque la declaración de rebeldía no significa que voy a ganar el juicio. Por ahí está rebelde, pero me gana el juicio. Porque como digo, el juez sigue el proceso, va a analizar las pruebas, por ahí son insuficientes, y por ahí no gano el juicio. Entonces, ¿qué pasa con las costas? Hay que diferenciar costas del juicio, costas de la rebeldía. Lo que son a cargo del rebelde son las costas originadas por su rebeldía. Les doy un ejemplo. Publicación de edictos, por ejemplo. Eso es un gasto. Tengo que ir al periódico y pagarlo. Esas costas que han sido originadas por su actitud de rebeldía son a cargo del rebelde. ¿Qué pasa con el rebelde que comparece? El tipo desapareció y aparece otra vez. ¿Puede intervenir en el proceso? Sí, absolutamente. Por una cuestión de la garantía del derecho de defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución, es admitido como parte. Con una particularidad, va a tener que tomar el proceso en el estado que se encuentre. Porque el proceso, como dije al inicio, nunca se retrotrae. De manera tal que si el rebelde se presenta una vez vencido el plazo para ofrecer prueba, no la va a poder ofrecer. Y mucho menos producir. Lo que podrá hacer es ser parte en el proceso, podrá de alguna manera fiscalizar la prueba de la contraria, pero no va a poder ofrecer prueba porque ya preclusió. Al precluir esa etapa procesal, el proceso, como dije, por la rebeldía, no se retrotrae. En otras palabras, el rebelde que se presenta toma el proceso en el estado en que se encuentra. Yo con respecto a esto les quiero dar un ejemplo. El rebelde puede pedir, porque en el momento que el rebelde se presenta, por su sola presentación cesa el estado de rebeldía en el proceso. Obviamente, si el que fue declarado rebelde origina la continuidad de un proceso en rebeldía, cuando se presenta, cesa el procedimiento en rebeldía, porque como dije, es admitido como parte, y entonces voy a tener las dos partes, incluida aquella que fue declarada en rebeldía y se presentó. Hay que tener cuidado porque muchas veces se da, no es nada raro, ocurre a menudo, sobre todo en los profesionales principiantes, que se embalan mucho con el tema del domicilio renunciado bajo responsabilidad de parte. Ustedes saben que existe la posibilidad de denunciar un domicilio bajo responsabilidad de parte, pero que hay que entender bien es eso que dice bajo responsabilidad de parte. Eso significa, yo denuncio que vive acá y me hago responsable si me equivoco. Entonces, ojo con eso. Les digo, porque muchos lo toman como una forma de acelerar el proceso, y yo les diría que es un arma de doble filo. Les voy a decir por qué. Supongan que ustedes denuncian domicilio bajo responsabilidad de parte, el juez hace lugar, y ustedes siguen el proceso. Como no se presentó, ahora piden que se declare rebelde. Y resulta que en algún momento del proceso el rebelde se presenta. Y dice, señor juez, en realidad nunca fui notificado de la demanda. Yo no vivo acá. Hace 3 años que no vivo ahí. Acá tiene la escritura de venta de esa propiedad de hace 3 años y acá tiene la escritura de compra de la propiedad donde vivo, del nuevo domicilio de hace 2 años y medio. Tuve 6 meses buscando para comprar. Fíjese que acá tengo en el nuevo domicilio todos los servicios a nombre mío, los impuestos a nombre mío, y además traigo 3 testigos que son mis vecinos. Y el tipo va a probar
fehacientemente que nunca fue notificado de la demanda. Ahora, no se va a quedar conforme ahí. Lo que va a hacer es promover un incidente de nulidad. ¿Y nulidad de qué? Nulidad de la notificación de la demanda. Y ustedes saben que el efecto de la nulidad es que se cae todo el proceso. ¿Hasta dónde? Hasta la etapa que le dio origen a la nulidad. Y acá lo que le dio origen a la nulidad es la nulidad de la notificación. Por lo tanto, hay que empezar de nuevo. Y si hay que empezar de nuevo, ¿quién va a correr con las costas? Ustedes, que declararon el domicilio bajo responsabilidad de parte. Entonces, ojo con eso. También puede ser que no se haya presentado, porque como dije, tuvo un accidente. Estaba internado en Buenos Aires, en el hospital italiano, tuvo 3 meses. Como no se presentó, ustedes pidieron la rebeldía. El tipo se presenta y dice, mire, ¿cómo me voy a enterar si estaba en Buenos Aires? No estaba de vacaciones, estuve internado. Y trae la historia clínica y toda la documentación que así lo acredita. También les va a pedir la nulidad de la notificación y se cae todo el proceso. Y las costas las van a pagar ustedes. Entonces, si el rebelde comparece, reitero, es admitido como parte, el proceso continuará sin la rebeldía y el rebelde que se presenta puede probar que la rebeldía no ha sido por su culpa, que ha sido por alguna razón de fuerza mayor que no pudo evitar. Por ejemplo, como dije, estar accidentado e internado en un hospital durante 2 meses. ¿Qué pasa con las medidas cautelares cuando se presenta el rebelde? Las medidas cautelares en principio, subsisten. Subsisten. ¿Por qué? Y porque se declaró rebelde y entonces se le impusieron medidas cautelares. ¿Se puede pedir que esas medidas cautelares sean dejadas sin efecto? Sí, porque son injustas. Cuando, como dije recién, el rebelde prueba fehacientemente que de su parte no hubo culpa, que no ha incurrido en ninguna negligencia y que su rebeldía, su falta de comparecencia o su abandono del proceso se corresponde con una causa de fuerza mayor que no ha podido evitar. En consecuencia, pide que se dejen sin efecto las medidas cautelares. Y el juez lo va a aceptar y va a ordenar que se levanten las medidas cautelares. Esto suele pasar muchas veces. A veces el presunto rebelde no se entera porque fue notificado de la demanda y se enteró después. Por ahí se entera porque tiene un vehículo, esto ocurre muy a menudo, tiene un vehículo y después de un año y medio lo va a vender. Y resulta que cuando va a hacer el 08 de la transferencia del vehículo, en el registro automotor le dice, no, usted no puede vender. ¿Y por qué no puedo vender? Y porque usted tiene una inhibición general de bienes. O el vehículo que está intentando vender se encuentra embargado. Y el tipo no tiene ni idea de eso. Y en el registro que le van a decir, mire, esto lo ordenó el juez tal a cargo del Juzgado Civil y Comercial número 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata. La carátula del título es esta, del juicio, y el número de expediente es este. ¿Qué va a hacer el tipo? Se va a presentar, obviamente. Tiene el juzgado, tiene la carátula, tiene el expediente, se va a presentar. ¿Cómo se enteró? Y se enteró porque fue a vender el auto y ahí se dio cuenta que el auto estaba embargado o que él tenía una inhibición general de bienes. Entonces, esto con respecto a las medidas cautelares. En principio, las medidas subsisten, salvo, reitero, que el rebelde demuestre en forma fehaciente que no ha incurrido en ningún tipo de culpa o negligencia para dar lugar a la incomparecencia. ¿Qué pasa con la prueba? Bueno, si el rebelde se presenta antes del periodo donde puede ofrecer la prueba, por ejemplo, una vez contestada la demanda en el proceso ordinario, dentro de los primeros 10 días de la apertura a prueba, se ofrece la prueba. De modo que si el rebelde se presenta, supóngase, a los 40 días, y el juez resuelve abrir la causa a prueba y el rebelde se presentó, bueno, entonces va a estar habilitado para ofrecer prueba y producir prueba.
absolutamente. Pero puede ser que se presente con posterioridad, con un proceso ya muy avanzado. ¿Y qué pasa con la prueba? ¿No puede producir prueba? Sí, pero en ese caso no la va a poder producir en primera instancia, porque ya precluyó el periodo dentro del cual se puede ofrecer y producir la prueba. En consecuencia no la va a poder ofrecer. ¿Qué hace entonces? Espera la sentencia definitiva, que seguramente va a ser una sentencia condenatoria, y va a interponer un recurso de apelación en los términos del artículo 255, inciso quinto. Artículo 255, inciso quinto. Y allí entonces, admitido el recurso, podrá ofrecer y producir su prueba en la segunda instancia. Ahora, si la sentencia fue pronunciada en rebeldía, quiero decir, si la sentencia se ha pronunciado sin la comparecencia del rebelde, hubo un proceso en rebeldía donde se le notificó, acuérdense que al inicio dije, notificaciones se le notifican dos cosas. Se le notifica la declaración de rebeldía y se le notifica la sentencia definitiva. Se le notificó la rebeldía, no compareció nunca. Terminó el proceso. Se dictó una sentencia en rebeldía y se le notifica la sentencia. ¿Puede recurrir esa sentencia? No. Dicho de otra manera, la sentencia dictada en rebeldía es irrecurrible y no admite ningún recurso. Artículo 67. Bueno, chicos, yo termino entonces con esto, con el punto 3, allanamiento, y el punto 6 de rebeldía. Vimos procedencia, casos, efectos, procedimiento en rebeldía, notificaciones, pruebas, sentencia irrecurrible, medidas precautorias, costas, cesación de la rebeldía, efectos. Esto lo acabamos de ver todo. Así que yo doy por finalizado el punto 3 y el punto 6. La próxima clase vamos a seguir con el punto 1 de la bolilla 9, que son resoluciones judiciales. Como dije ahí entonces, vamos a ver lo que es una providencia simple, vamos a ver qué es una sentencia interlocutoria, qué es una sentencia homologatoria y qué es una sentencia definitiva. Artículos 160, 61, 162 y 163. Así que bueno, acá doy por finalizada mi clase de hoy, les agradezco la presencia y que tengan un buen fin de semana. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Tomó asistencia? Yo ingresé unos minutos más tarde. No, para beneplácito tuyo no tomé asistencia, así que no te preocupes. Ah, bueno, bárbaro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. El jueves del fin de semana, hasta luego. Chao. Buen fin de semana. Gracias.